Hola, soy Henry Carvajal. Bienvenidos. Somos Iglesia Vida, un espacio para hablar acerca de la palabra de Dios. Y esperamos obviamente que esto que vamos a compartir con ustedes se traduzca en edificación para todo el amado pueblo del Señor. Y si aún no eres convertido, esperamos que definitivamente esta palabra pueda ser la base para ese encuentro personal con Él. Lo que hoy compartiremos contigo obviamente pueda ayudarte a entender la necesidad de tener a Dios en nuestro corazón y a tener un encuentro personal con su Hijo. Antes de comenzar, quiero desearte un feliz año 2023 cargado y lleno de muchas bendiciones para tu vida y para toda tu familia. Hoy abordaremos dos temas bien interesantes que tienen que ver con la Biblia. Uno es sobre su importancia y otro es sobre su confiabilidad. El día lunes, el pastor Andrés comenzó esta parte temática hablándoles justamente sobre todo lo que tiene que ver acerca de lo que es la Biblia. Y hoy voy a hacer simplemente un recordatorio para poder entrar en contexto en lo que vamos a hablar en este momento. Mira, la Biblia, como ya lo habíamos escuchado, ¿verdad?, del pastor Andrés, es un conjunto de libros sagrados, tanto del judaísmo como del cristianismo, y que obviamente resulta muy importante por el hecho de ser considerado el fruto de esa inspiración divina, que obviamente esa inspiración transmite un mensaje del mismo Dios eterno. Es el documento, como pudiéramos decirlo, que sirve como sustento de las enseñanzas transmitidas desde aquellos orígenes, desde las religiones, desde la más antigua hasta el día de hoy. Pero, dicho esto, la pregunta que les dije al principio es, ¿por qué es importante la Biblia? Ahora, cuando nosotros hablamos acerca de la Biblia, que consiste en ese libro sagrado de escrituras precisamente sagradas que a través de metáforas, historia y alusión llevan a una manera de cómo vivir una vida cristiana. Entonces, la otra pregunta que pudiera estarse haciendo usted que me escucha, ¿y para qué entonces sirve la Biblia? Bueno, de allí es donde justamente se resalta su importancia, porque por el mismo hecho a la hora que empezamos a hablar de ella, ¿verdad? La Biblia representa la palabra de Dios de una manera como documento escrito para que hubiese perdurado a pesar de todo lo que han tratado de hacer y que fuese como la base de esa fe cristiana. Esa es la realidad. Ahora bien, por otro lado, la Biblia, ¿verdad?, resulta como una guía en la vida de la fe cristiana y además hay algo muy interesante, ¿verdad? Es la puerta de acceso a un crecimiento fundamental en todo lo que tiene que ver con la gracia de ese Dios eterno, que tiene que ver con la parte del Señor Jesucristo. Contiene información, obviamente, profunda, compleja, y que muchas veces cuando nosotros nos damos cuenta, cuando es comprendida y puesta en práctica, conlleva a un crecimiento hacia la persona como cristiano, poderosamente hablando, al mismo tiempo permite de una manera muy clarísima conocer esa gracia y esa obra de parte de Dios, cuando la persona en sí mismo se sumerge dentro de esa experiencia de la palabra de Dios. Y eso es lo que le va a permitir, ¿verdad?, a esa persona, que al final de cuentas es lo que buscamos, disfrutar de una felicidad y de una tranquilidad aquí en la tierra.
Pero por otro lado pudiéramos estar diciendo, bueno, esto es imposible exagerar sobre la importancia de la Biblia, claro. ¿Por qué decimos esto? Porque a lo largo de los siglos, innumerables hombres y mujeres han escrito volúmenes para subrayar el significado de las Escrituras. Pero no deberíamos creer en la palabra de ningún ser humano, porque usted ve allí todo el contexto que le rodea de libros y literatura que giran en torno al libro sagrado y usted se queda impresionado. Lo que sí, de verdad, tenemos que prestarle atención es lo que la Biblia dice de sí mismo, porque al final de cuentas es lo que realmente a nosotros nos importa. Fíjese lo interesante de esto. Para muchos escritores han llamado a la Biblia como la carta del amor de Dios, pero otros han descrito la Biblia, ¿verdad?, como un manual de vida. Pero si usted lo ve en ambos sentidos, se da cuenta que definitivamente abarca las dos cosas. Por eso decimos que la importancia de la Biblia se basa en el hecho de que es la revelación del Dios para nosotros. Como dice Juan capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 1 hasta el 5, usted lo puede buscar, en donde claramente dice que la Escritura es la palabra de Dios para toda la humanidad. Es inspirada, oiga bien esto, por Dios. ¿Para qué? Para que cada capítulo, cada libro realmente de esos manuscritos originales proviene de la esencia misma de Dios. Porque cuando usted ve la época donde fue escrita, eso realmente es impactante, es impresionante. Y por eso se dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para así reprender, incluso para capacitar en justicia, para mostrar esos valores. De allí la importancia que muchos jueces en muchos estados de diferentes países en los tribunales juran sobre su mano sobre la Biblia. Porque hay un elemento interesante dentro de todo esto, es que la Biblia, según lo que ella misma escribe o describe de ella misma, es que es infalible. Y entonces ahí es donde justamente dentro de todo el contexto original que nosotros empezamos a buscar, no contiene errores. Pueden existir errores de interpretación, pero no errores desde el punto de vista del mensaje que Dios ha querido transmitir. Ahora, por otro lado, ¿verdad? Y valga decir esto, la importancia que justamente tiene la palabra de Dios está relacionada con que ella da la oportunidad, óigame bien esto, da la oportunidad de ver y conocer a Dios. Esto es impactante. ¿Por qué? Porque las escrituras definitivamente revelan justamente el carácter de Dios, su naturaleza, su soberanía, su poder y sobre todo lo que nosotros leemos acerca del Dios eterno. Mira, hay una parte interesante sobre esta importancia, es cuando justamente tú lees sobre los tratos que Dios ha hecho con respecto a la humanidad, en relación a su bondad, en relación a su gracia, en relación a su amor, en relación a su santidad, en relación a su justicia, su misericordia, incluso hasta su compasión. ¿Por qué? Porque en ese sentido, la importancia de la Biblia, que es lo que busca, es precisamente revelar ese deseo profundo de parte de Dios en querer salvar a su propio pueblo, que al final de cuentas nosotros sabemos cómo escogió a la nación de Israel y luego escogió a la iglesia porque quería tener un trato con él y de esa manera Dios le da esa revelación. Ahora, hay una parte bien interesante que dentro de ese proceso y de todo el deseo que Dios tenía, el hombre se rebela, el hombre se descuida, peca, desobedece. ¿Y qué hace Dios? A través otra vez de la palabra de Dios, procura que el hombre mismo pueda descubrir el deseo que hay en el corazón de Dios de perdonarle. Por eso es que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, descubrimos que hay un deseo profundo de que Dios quiere redimirnos y que esa redención lo ilustra, lo educa de una manera tal que todo lo que se relataba en el Antiguo Testamento
apuntaba hacia el Señor Jesucristo. Cuando usted, por ejemplo, lee en Romanos capítulo 5, desde el 1 al 11, usted va a descubrir que allí justamente había un propósito. Y ese propósito estaba relacionado con su vida y con mi vida. Así como me escucha, mi querido amigo, estaba relacionada con su vida. Dios quería desde un principio, desde el origen de los tiempos hasta la eternidad, redimir y salvar al hombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por otro lado, fíjese la parte sobre esta importancia, ¿verdad? Mire, es que es un libro que además de educarte, enseñarte, mostrarte el camino, te da vida. Por eso es que dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que espada de dos filos, más aguda y que corta el alma, los tuétanos, penetra en lo más profundo del corazón. ¿Con cuál objetivo? Para exponer esos pensamientos del hombre que muchas veces los oculta. Pero lo que desea Dios es que cuando el hombre se así enfrenta a la lectura de la palabra, ella pueda escudriñar lo más interno, lo que el mismo hombre muchas veces no queremos nosotros sacar. Por eso se dice que ella desea redimirnos. ¿Por qué? Porque tiene poder para salvarnos. Mire, dice que dentro de la importancia de las Sagradas Escrituras está el hecho de que ella justamente tiene el poder de salvarnos, además de redimirnos, de salvarnos. Y tiene el poder de que, además de eso, algo muy, muy interesante. Mire, no solamente nos salva, sino que ahora nos santifica. ¿Y qué significa santifica? Nos aparta, nos saca de un lugar y nos coloca en otro lugar como para darnos protección. Eso lo ilustra la palabra de Dios y eso lo hace la palabra de Dios a medida que nosotros vamos entendiendo y conociendo de lo que la Biblia a través de su purificación en nuestros corazones empieza a hacer. Esto es muy interesante. Mire, por otro lado, la palabra de Dios tiene el poder, como ya lo dije, no solo de limpiarnos y santificarnos, sino que nos hace como un pueblo apartado para Él. Ahora, ¿quién pudiera negar esa importancia y esa relevancia de la palabra de Dios? ¿Usted cree que cualquier libro, por muy interesante que pudiera estar explícitamente detallado, puede hacer eso si en sí esa palabra no fuera una palabra viva, no fuera una palabra eficaz, no tuviera un contenido espiritual más allá de un simple así conjunto de 66 libros? Ahí es donde nosotros queremos resaltarte eso para que tú estés al tanto. Otro detalle que quiero mencionarte y que lo tomé como nota, fíjate, la importancia de la Biblia es que muestra, por otro lado, la voluntad de Dios. ¿En relación a qué? En relación a lo que Él desea acerca del Señor y de lo que nosotros podamos hacer. Cuando usted puede conocer la voluntad de Dios a través de una revelación, eso es poderoso. Pero además de eso, la importancia toma cuando tú puedes permitirte meditar en esas enseñanzas. ¿Y qué es lo que hace al permitirte meditar en esas enseñanzas? Prosperar, avanzar, crecer y tener una vida llena de bendiciones. Claro, porque eso es lo que tenía como propósito el Dios eterno, además de tener un pueblo propio, además de limpiarte, además de purificarte, además de hacerte santo, quiere bendecir tu vida en todos los sentidos. Pero una parte importante de esa relevancia es que la Biblia es sabiduría propia, es como una guía, es como una luz que te va ilustrando el camino para que tú no tropieces. De allí toma una importancia pero súper capital, como lo dice el salmista en el Salmo 119, Salmo 119 versículo 105. Mira, allí es donde justamente se basó lo que el Señor en sus días enseñó de que la palabra de Dios debía de convertirse como el elemento fundamental para que te pudiera defender. Cuando una persona subestima lo que la palabra de Dios puede hacer, está desconociendo por completo su importancia porque está desconociendo la voluntad de Dios. Esa es la realidad. Ahora bien,
esa palabra de Dios no solamente te ilustra el camino, sino que te equipa, es como que te llena de toda una serie de herramientas y te da armas y te protege. ¿Para qué? Para lo que vas a transitar en el camino. Traduciéndose en otras palabras, todas las vicisitudes que la vida misma te llena, que la misma vida te lleva, la misma palabra te equipa para que tú puedas poder avanzar. Eso es algo maravilloso. Y hay algo muy interesante que no podemos pasar por alto, es que la palabra de Dios es eterna. A lo largo de la historia, muchísimos han querido destruir en fogatas públicas todo lo que contiene este libro sagrado. No lo han podido, señores. Y cada vez que han querido hacer este tipo de movimiento, la palabra de Dios permanece, porque la verdad es eterna. Es la verdad revelada de Dios, escrita en el libro sagrado como guía para ti y para mí, que nos pueda permitir nosotros poder avanzar. Por eso la palabra de Dios perdura para siempre. Ahora, a estas alturas yo te haría la siguiente pregunta. ¿Pudieras tú desconocer y dudar de la importancia de la palabra de Dios con todo lo que ya te acabo de mencionar? Bueno, déjame decirte para que podamos ir cerrando esta parte. Mira, el cielo y la tierra, óyeme bien, pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Hasta el último, así, tilde de la palabra de Dios se va a cumplir en este tiempo, lo creas o no lo creas. Y ahí es donde nosotros, al tener eso, podemos decirte, por eso nosotros creemos en la palabra de Dios y su importancia. Ahora, viene un tema y con esto vamos a ir terminando, la confiabilidad. Cuando hablamos de la confiabilidad de la palabra de Dios, obviamente han muchísimos autores, muchísimos arqueólogos, muchísimos científicos han estado tratando de corroborar lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, todo ese material que se ha podido recaudar en base a la arqueología, que han podido constatar muchísimas evidencias arqueológicas que corroboran la veracidad desde el punto de vista histórico, arqueológico de la palabra de Dios. Sin embargo, permíteme decirte lo siguiente. Eso simple y llanamente lo que abarca no es más allá de un 5%. Y por mucho que el hombre ha tratado de demostrar y ha tratado de excavar en los sitios históricamente hablando que la Biblia cita para poder encontrar documentos, para poder encontrar datos, para poder encontrar reliquias que pudieran corroborar la veracidad de la palabra, sin embargo, repito, eso no va más allá de un 5%. La verdad verdadera que quiero decirte hoy es que la confiabilidad de la palabra de Dios está basada en un acto de fe. Es lo que en el momento en que tú decides empezar a leer la palabra, en el momento en que tú decides empezar a escudriñar las escrituras, a medida que tú vas avanzando, es como algo que te empieza a nutrir el alma y tú empiezas a ir descubriendo paso a paso la veracidad, cómo concuerda una profecía, cómo concuerda todo un elemento que se pudo haber estado relacionado entre el pasado, el presente y lo que viene del futuro. Simple y llanamente porque hay una inspiración. Y cuando tú, como hijo de Dios, o como persona que todavía no tienes esa experiencia ni ese encuentro personal con Dios, andas buscando acerca de esa confiabilidad, simplemente lo que te dejo es esto. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando empiezas a escucharla, cuando empiezas a leerla, ella misma se empieza a revelar en ti, que empieza a despertar una fe genuina de creer lo que el libro sagrado en sí mismo dice de ella y dice acerca de Jesús, acerca de las profecías, acerca del pecado del hombre, acerca de cómo el hombre puede redimirse gracias al sacrificio de la cruz. Por eso, hoy, yo quiero decirte lo siguiente. Más allá de lo que tú pudieras estar pensando de esa confiabilidad,
lo primero que quiero que sepa, empieza a leerla. Empieza a leerla, empieza a escudriñarla y tú te darás cuenta cómo empieza a producir en ti una fe en la cual ningún argumento ni ningún razonamiento humano va a tratar de convencerte lo que el libro sagrado dice, repito de nuevo, de ella misma y de todo lo que habla acerca de esa profecía, acerca de la parte moral del hombre y de todo lo que ha querido revelar acerca de la voluntad del mismo Dios eterno. Bueno, habiéndote dicho esto, ¿qué es lo que me queda decirte? Muchísimas gracias por estar allí. Eso es todo por el día de hoy. Pero antes de despedirme quisiera mencionarte lo siguiente. Regálanos un like si definitivamente esta porción fue de tu ayuda. En segundo lugar, suscríbete a nuestro canal. Vamos a estar en Facebook y transmitiendo en YouTube y próximamente en Instagram. Y no te olvides de que las puertas de nuestra iglesia Vida están abiertas para ti todos los domingos a las 12 del mediodía. Nosotros estamos ubicados allí en el Salón Concordia, en la delegación Tlalpan, en la Ciudad de México. Y para finalizar, si necesitas alguna ayuda pastoral, no dudes en escribirnos en el número a través de WhatsApp, dejándonoslo saber y lo más pronto posible nos pondremos en contacto contigo. Hasta una próxima. Que Dios te bendiga.